Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Más pobres, vulnerables y afanosos que unos meses atrás, al menos 5 millones de electores hondureños buscarán este 28 de noviembre responder en 2021 algo urgente. ¿Quién de los 16 candidatos presidenciales tiene la voluntad y el programa de gobierno que ayude al país a salir del pozo en el que se encuentra hoy? Congruente con el cronograma electoral, este día el Consejo Nacional Electoral terminó de recibir las planillas a cargo de elección popular de 11 partidos políticos y de 34 candidatos independientes que no fueron a elecciones primarias, como sí las hubo en marzo en las filas liberales, libres y en el Partido Nacional de Honduras. Los departamentos de Comayagua, Olancho y Atlántida son los que más candidaturas independientes postulan en el nivel municipal, en un proceso donde abundan los postulados, pero no los planes de gobierno. El país tendrá la votación más abultada con 16 postulantes al sillón presidencial, incluyendo las candidaturas del excapitán Santos Orellana y del periodista Milton Benítez, aunque las posibilidades ciertas de triunfo se arremolinan en 3 institutos que fueron a elecciones primarias en marzo pasado. Nasri Asfura del Partido Nacional, Yanni Benjamín Rosenthal del Partido Liberal, Xiomara Castro de Celaya del Partido Libertad y Refundación y Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras, que con innovación y unidad integran la Unión Nacional Opositora de Honduras, son las fuerzas políticas en el pelotón inicial de salida electoral. Muy distantes figuran el Partido Demócrata Cristiano con Lorena Herrera, Unificación Democrática con Alfonso Díaz Narváez, Romeo Vázquez Velázquez con Alianza Patriótica y Julio César Casaca del Partido Anticorrupción como candidatos presidenciales. Además de Kelin Minosca Pérez del Frente Amplio Político Electoral en Resistencia, Juan Ramón Coto del Movimiento Solidario, Lempira Viana Mora, Partido Líder, Marlon Escoto Valerio del Partido Todos Somos Honduras y Esdras Amado López del Partido Nueva Ruta postulados a la presidencia del país. Desde 1982 y a lo largo de 9 elecciones generales, la presidencia, la mayoría de curules legislativos y las corporaciones municipales eran casa de bipartidismo. El golpe de Estado del 2009 rompe el esquema político, dando vida a Libre y colocando sobre la mesa la necesidad de reformas electorales, de reconocer la representación opositora en el CNE y en el Registro Nacional de las Personas, quedando en espera la segunda vuelta electoral, entre otras reformas electorales. Observando las tendencias en América Latina, en los países que tuvieron elecciones este año, muestran, con la excepción de Ecuador, un claro giro a la izquierda. El péndulo político del continente así lo indica. Además de elecciones en Chile, Ecuador, Perú, Nicaragua y Honduras, también elecciones legislativas en México, Argentina y El Salvador, donde también se escogió autoridades municipales. La crisis de liderazgo derivó en más de 20 candidaturas presidenciales en Perú, ninguna con una mayoría clara, lo que marca una amplia indecisión o apatía de los votantes. En mayo, Chile, el país más rico y desigual de América, escogió gobernadores, alcaldes, concejales y a 155 convencionales constituyentes de mayoría centroizquierda e izquierda radical. Además, lleva a Daniel Jadwe del Partido Comunista como candidato favorito a la intención de voto en las encuestas. Matizada por el mal manejo de la pandemia, las secuelas de fenómenos ETA e IOTA y el desgaste en el ejercicio del poder del ámbito electoral, ninguno de los partidos políticos ni de los candidatos independientes han presentado su plan de gobierno, en un país donde el 70% de la población vive bajo la línea de la pobreza. Con esa realidad gravitando en el país, cada uno de los 14 partidos políticos, más las 2 candidaturas independientes, presentarán postulaciones a presidentes de la República y 3 designados presidenciales, 128 curules propietarios y sus suplencias al Congreso Nacional, 298 alcaldes y sus corporaciones municipales y 20 diputaciones al Parlamento Centroamericano.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerden, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico, 93.5 en la zona central del país y 90.3 en Choluteca. Al final le voy a preguntar a mis invitados de las sedes, luego de la decisión de la Corte, esa decisión de la Corte permite que quienes instalen esas sedes de desarrollo y de empleo puedan poner un juez extranjero. Voy a decirles que traigan un paraguayo, un alemán, un italiano, ese va a ser el juez ahí en las sedes. Pero ahorita voy a hablar de política. A 5 meses de las elecciones, como les decía yo ayer a Anduraya y a Calix, no hay tarjeta de identidad, se paró la entrega. Ayer los partidos que no fueron a internas, los partidos que se les considera pequeños, presentaron sus planillas en el Consejo Nacional Electoral, ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Por cierto, el Partido Salvador de Honduras llegó con 2 planillas, una con don Henry Osorto y otra con Salvador Narrala. Ahora Narrala dice que Henry Osorto es el candidato de la policía. Sobre esto y más vamos a hablar. Está conmigo el abogado Raúl Pineda Alvarado. Abogado, buenos días, un gusto saludarlo. Buenos días, don Raúl, es un placer estar en su programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Don Julio Navarro, bienvenido, Julio. Mucho gusto, Raúl, encantado de estar. Y Kenneth Madrid, abogado, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, encantado. Siempre es un placer acompañarlo acá en la entrevista. En total, ¿cuántos candidatos y de cuántos cargos de elección hablamos, Julio? Hablamos de más o menos 3.426 cargos. O sea que deberíamos de felicitar a esos 11 partidos que lograron recoger toda esa gran cantidad de personas, que no es fácil. Esos son gente realmente emprendedora. Mira, hay que sacar tarjeta de identidad de cada uno de ellos, hay que sacar hoja de vecindad de cada uno de ellos y otros documentos. Entonces, estos partidos hicieron una proeza en lograr acreditar esa gran cantidad de aspirantes a diputados, alcaldes, vicealcaldes, diputados al Parlamento Centroamericano. Ahora la gran tarea que tienen es cómo organizar las estructuras de representación en las mesas de los organismos municipales que deben de tener y la vigilancia del proceso electoral el mero día de las elecciones. Aproximadamente entre todos los partidos políticos aspiran en Honduras unos 45,000 personas a esos 3.400 cargos que se dan en todas las estructuras de poder que hay en nuestro país a nivel municipal, departamental y a nivel nacional. Yo creo que como nunca ha habido 13 candidatos presidenciales. La vez pasada tuvimos 9, después de ser una sociedad nosotros políticamente bipartidista. Hay enorme cantidad de opciones para votar. Lo que deberíamos de esperar es que también debería de haber ciudadanía. O sea, que el día de las elecciones nos reinventemos los hondureños y además de tener grandes opciones, tengamos ciudadanía, porque hasta el momento la mayoría somos simples votantes que motivados por una tradición partidaria o por una motivación propagandística o a veces hasta por una motivación física, vamos a votar no pensando en la solución de los problemas del país, sino tomando la política no como la solución o el inicio de solución a problemas graves que hemos heredado. Hay otro elemento, Raúl, en esto es que nunca en Honduras se había dado, nunca, de que de un partido se presentaran 2 planillas, tanto, y que fuera el mismo candidato presidencial, pero los diputados, alcaldes son otros. Eso también es inédito. La otra cosa inédita en estas elecciones es el número de candidaturas independientes que hay. Ya a nivel presidencial han habido en Honduras, pero no tantas como las que hay ahora a nivel municipal. O sea, la estructura municipal en Honduras se ha venido independizando un poco de la
del tutelaje de los diputados, de los partidos políticos como tal, y hoy hay aspirantes a nivel municipal que creen que pueden abrirse campo dentro de tanta estructura partidaria que existe. Me parece a mí que el Consejo Nacional de Elecciones la tiene difícil, cómo organizar, cómo administrar, cómo lograr credibilidad en la ejecución del resultado electoral el día de las elecciones. No es fácil manejar una planilla de diputados en Tegucigalpa, 23 diputados con 14 partidos políticos más los que puedan aparecer de candidaturas independientes. No es fácil realmente administrar eso y debería de buscarse un mecanismo de cómo poder desconcentrar un poco el escrutinio, porque Tegucigalpa con unas 3,000 urnas que va a tener Francisco Morazán va a ser realmente complicado. Sí, abogado Kenneth, ¿usted qué análisis tiene luego de que los otros partidos han entregado sus planillas? Bien, Raúl, es interesante este proceso electoral que estamos viendo en la actualidad. Sin lugar a dudas que el Consejo Nacional Electoral ahora tiene un enorme trabajo, un enorme desafío. Veremos ahora que comienza este proceso y este cronograma electoral de cara a la inscripción de los candidatos independientes que viene ahora y poder revisar toda la documentación de los partidos políticos. Llamaba mucho la atención del Partido Salvador de Honduras, que llegan a inscribir 2 planillas. Claro, es inédito, pero también es inédito porque la resolución del Consejo Nacional Electoral no decía absolutamente nada cuando se estableció quién era quien tenía el orden partidario de ese partido. Entonces dijeron, bueno, vamos a ir a la asamblea, y al final los 2 hicieron asamblea y los 2 presentaron planilla. Al final, usted que es abogado, disculpe que lo interrumpa, porque ayer yo escuchaba, ¿y cómo el Consejo Nacional Electoral acepta las 2 planillas? Mire, dicen que es basado en el derecho de petición de la Constitución, que no pueden rechazarlo. Por eso es que lo aceptan. Pero al final el Consejo Nacional Electoral tendrá que dictar la resolución en el cual aceptará únicamente que en base a derecho quién tiene la autoridad partidaria y quién tiene los sellos del partido, ¿verdad? Tendrá que tomar una resolución y ahí pues dejará establecido ese aspecto. Pero creo que ese orden tuvo que haberse establecido preliminarmente, ¿verdad? Para que no sucediera eso. Creo que hay algunos aspectos de vacío legales que debieron que haberse solucionado y de autoridad también por parte del Consejo preliminarmente. Mire, Raúl, hay aspectos que podemos ver ahora y que incluso después de darse esto yo estoy viendo un poco más allá. Creo que ahora que se ha venido desarrollando la entrega por parte de todos los partidos políticos, creo que incluso ahora tiene un reto más allá el Congreso Nacional. Mire, Raúl, si no se aprueba la ley procesal electoral que le ha llamado el Congreso para que tenga normativa el Tribunal de Justicia Electoral, se le va a venir un gran problema al Consejo Nacional Electoral, porque todos han visto de menos la labor del Tribunal de Justicia Electoral. Y mire, Raúl, y acá no me van a dejar mentir también sus invitados. Mire, una de las grandes reformas constitucionales que se hizo en este momento fue separar el sistema unicéfalo que teníamos por crear un sistema bicéfalo, que la justicia electoral estuviera establecida por otro ente, para que el ente administrativo de las elecciones se dedicara única y exclusivamente a administrar las elecciones. Pero ¿qué ha pasado? Estamos ya a mitad del año electoral y estamos ya convocadas las elecciones y no tenemos una ley que establezca cuál es la forma en que se van a desarrollar todo el proceso impugnativo. Está bien, está excelente, mire cómo va el cronograma, ya se presentaron todas las planillas, el Consejo va a revisar, va a dar su visto bueno y se va a sanear ese aspecto y va a darle la bandería para que lleven adelante. Pero ¿qué va a pasar con la gente que esté inconforme, con los partidos políticos que no estén de acuerdo? Van a impugnar ante el Consejo Nacional Electoral y cuando les digan que no, ¿qué va a pasar después? No hay legislación, hay un vacío que está establecido ahí y al final también hay una serie de aspectos que vale la pena mencionar, Raúl, que acá todas las personas vinieron y las que estaban imbuidas en la reforma constitucional vinieron y reformaron lo elemental. Dijeron, bueno, hay que crear un Tribunal de Justicia Electoral
hasta trastocaron el artículo 303 de la Constitución y mencionaron ahí el Tribunal de Justicia Electoral y no es parte del Poder Judicial, y hasta lo colocaron ahí dentro del Poder Judicial, y se olvidaron de reformar otros artículos elementales de la Constitución que falta tocarlos. Y por eso ahora, mire, en la algarabía todo está bien, presentación de planillas, todo está muy bonito, pero hay otros artículos ahí que son elementales, el amparo constitucional, que la Corte es quien dirimía los problemas de conflicto electoral, la Sala Constitucional, allá van a dar, y ese artículo ahí está en la Constitución, y dice que la Sala Constitucional es la encargada de resolver los conflictos electorales, ahí está en la Constitución. Ese artículo no lo tocaron y habla del Tribunal Supremo Electoral. También habla la Ley de Justicia Constitucional y no se menciona absolutamente nada. Por eso, esa reflexión la quiero hacer de entrada, sin perjuicio de que podamos hablar sobre la inscripción ahora de todos los partidos políticos, lo que se viene administrativamente, pero es importante recordarlo y no olvidarlo en el inicio de este comentario, Raúl. Sí, el abogado Raúl Pineda Alvarado. Abogado, usted... ¿qué analiza de esto inédito para todos nosotros los hondureños, de tanta gente participando, buscando cargos de elección popular, tantos aspirantes a la presidencia, y en un país donde estamos bien pobres, todavía no hay tantas vacunas, se robaron los hospitales móviles, siguen sin operar, que ha habido saqueo? ¿Qué piensa de todo esto? Licenciado, qué bueno estar con Julio y con Kenneth. Hay un autor, un sociólogo, que Julio lo debe conocer a profundidad, que se llama Emilio Durkheim. Dice, nada más malo para la democracia que el exceso de la democracia. Yo no veo como un logro esa participación masiva de partidos y candidaturas fachadas, aupadas, patrocinadas, en su mayor parte por el Partido Nacional. Yo platico con muchos de mis amigos del partido y cuando les pregunto dónde has estado, hombre, andaba en Santa Bárbara haciéndole las planillas a determinado partido de esos que se pretenden presentar como modelo de pluralismo y participación. En esto no se puede ser ingenuo ni caer en un teoricismo infantil. Aquí hay cosas más de fondo que tienen que ver con lo que se llama el rentismo de los partidos. Los partidos políticos abandonaron sus ideologías, abandonaron sus principios. Un ejemplo excepcional es el de los sandinistas, el de los del farabundo Martí, y se dedicaron a buscar rentas, a buscar el poder con todos los beneficios que genera el uso y a veces el abuso del poder. Y cuando se hace esa nueva ley electoral, se les dice, miren, ya no les vamos a dar el 15% de la deuda política del candidato más votado. Ahora les vamos a pagar por voto 59 lempiras, pero les vamos a dar el 10% para capacitación, tomando en cuenta la cantidad que se le pague al más votado. Es decir, el Partido Nacional en la última elección recibió 59 millones de deuda política, lo que determina que esos partidos que están participando actualmente van a tener para gastos de participación, y los inscriben con sus planillas, 5.9 millones de lempiras, más los pocos votos que puedan sacar. El resultado de una cartografía electoral seria le dice que los partidos no llegan ni a 7,000 votos. Entonces, no se hizo una reforma para democratizar y para vacunar el sistema electoral contra la manipulación, porque aprovecharon esa nueva actitud que se da en estos procesos. Situaciones realmente contrarias a la lógica, a la racionalidad. Imagínense que la UD está haciendo alianza con el Partido Nacional
Por eso decía Mao Zedong, avanzando por la izquierda se termina en la derecha. Entonces ese rentismo envilece el proceso. El problema no es si va a haber una ley procesal. El problema es la judicialización de los procesos electorales. La utilización del Poder Judicial debe ser aséptico y distante de todos estos manoseos políticos que al final dejaron a la Sala Constitucional como última instancia que resuelve los problemas y que más bien complicaron la cosa. Antes usted del tribunal, en aquella época, hoy consejo, se iba directamente a la Sala Constitucional y si tenía buenos amigos y un buen padrino, le otorgaban el amparo y si no, pasaba el gobierno y el asunto se enfriaba y se olvidaba. Hoy tiene que ir a agotar la instancia del Tribunal de Justicia Electoral y después puede ir a la Corte. Entonces fueron cambios más bien para prostituir el proceso. En ese orden de ideas, yo creo que esta va a ser una contienda electoral, de hecho ya lo es, muy inestable. Hace 2 meses más o menos yo estuve en su programa y usted me preguntó que quién creía que iba a ganar. Yo le dije, en este día, si son las elecciones, debido a que el Partido Nacional, si les dicen la próxima semana son las elecciones, ellos están listos, ya están organizados para eso, yo le dije, una riazura. Hoy ya no estoy tan seguro de eso. Es decir, la dinámica, el conflicto, las variables externas, hacen que nosotros incurramos en 2 errores. Uno, caer en el formalismo. La ley no genera resultados si los hombres que la van a aplicar siguen siendo los mismos, inclinados a la manipulación, si hacemos apología de que nosotros los nacionalistas no la sabemos todos, que somos maestros del fraude. Yo conozco gente que se siente orgullosa de decir, yo tengo el acta firmada a las 8 de la mañana. Ese tipo de cosas están llevando el sistema político de Honduras a una verdadera crisis, porque hoy sí va a haber enfrentamiento aquí, no nos perdamos, aquí la lucha va a ser entre Tito Azura, si llega al final de la jornada, y Salvador Narrala, y yo escucho un discurso en Narrala sumamente bélico, y veo también que el presidente no para en su campaña política, y siento que esto nos puede generar incertidumbre, dudas, sospechas que generan un ambiente de confrontación que no lo vamos a resolver desde el punto de vista de eso que llaman academia o del estudio científico. Aquí van a haber problemas si los que tienen el poder no inician una labor rectificadora y no aprenden a lo que dicen que dijo don Walter López cuando el doctor Suazo se quiso reelegir, y no aprendemos a vivir en democracia. Aquí el problema es que hoy estamos ante situaciones verdaderamente inéditas. Repito, la UD aliada, así como el PRI se alió con el PAN para enfrentarse a Morena en México, así como ahora se ven fenómenos de elecciones cerradas como la de Trump y Biden, como la de Keiko Fujimori y su opositor en Perú. Eso se daba antes. Ahora los aliados de ayer son los enemigos de hoy. Vea, Porfirio Lobo, padre político de Juan Orlando Hernández, convertido en su enemigo. Cosas que realmente nos impiden hacer prognosis. Ya no podemos hacer unos análisis para más de una semana. Es muy complejo. Pero hay un papel que se puede hacer, el papel de la orientación. Es decir, el papel de la llamada de atención de los que tienen el sartén por el mango. Si aquí las cosas siguen como van, el pueblo hondureño va a pagar las consecuencias, y unas consecuencias de lo que se llama en sociología anomia. No va a haber respeto de las reglas, vamos a caer en un régimen de autodefensa, probablemente se repitan los acontecimientos del 2017. Las elecciones en sí no resuelven nada, solo son un mecanismo de cambiar autoridades pacíficamente. Lo que tenemos que empezar es ver cómo las elecciones son la plataforma de una gran transformación nacional.
No queremos cambios de gobierno, queremos cambios de modelos y que los grandes temas sean debatidos en un Congreso de alta calidad y con un presidente que no sea ladrón, que tenga unos niveles de patriotismo humanamente aceptables. De otra manera, no hay futuro para Honduras. Les voy a hablar como si estuviera platicando con ellos. Pienso que es un buen programa con 3 buenos analistas. Hace poco, a mí siempre me ha gustado la política porque mi papá era empresario del transporte, pero era liberal y siempre me anduvo ahí desde muy chiquito. Y siempre de ahí me hice periodista y he participado en política. Pero me da pesar, Julio, abogado Kennedy, abogado Raúl Pineda, lo que pasa en Honduras y la frase que usó el abogado Raúl Pineda, que ahí la titulaste, yo también pienso, estoy de acuerdo que todo el mundo participe en política y quiera ganarse un cargo de elección popular, pero no sé si a Honduras le beneficia o le perjudica este montón de partidos, que al final muchos de ellos no van a sacar ni 5,000 votos. Entonces, ¿eso en qué nos ayuda? Y también lo que he visto, algunas veces me han hablado de que me postule a un cargo de elección popular, de candidato a diputado, de candidato a alcalde, pero nunca lo he hecho. O sea, no has querido gastar dinero. Es que los números no salen. No he querido gastar dinero porque yo no sé cómo gastan 5 millones de lempiras alguien que quiere ser diputado y el sueldo no ajuste en los 4 años. Yo la única vez que participé, renuncié a HRN, hice un acuerdo con los dueños y fui 3 años y medio al gobierno, pero renuncié, no seguí ejerciendo la profesión. Gracias a Dios la gente me volvió a aceptar y estoy aquí hace varios años. Pero voy a esto. La gente va a votar por los diputados, por los alcaldes, por los regidores, pero los políticos aquí eso no les importa. Inflan las urnas, después de ahí arreglan en las mesas, de ahí arreglan en los organismos electorales. Eso es triste, Julio, y lo digo con gran conocimiento de causa de esto. No estoy de acuerdo que jueguen con la gente, que uno vaya a votar y que borren a pone a este no le abras las urnas, Eso no es correcto, Julio. Y creo que vamos mal, porque estamos a 5 meses y sigue igual. No le veo fortalecimiento a la democracia, le veo preocupación y un enfrentamiento y un odio que hay bastante grande. Julio. Raúl, el abogado Pineda, mucho gusto, abogado. Planteó algo. ¿Son las elecciones en Honduras la plataforma realmente para lograr iniciar un proceso de reivindicación, ya no solo democrática en Honduras, sino de compromiso, de supervisar las bases de este modelo económico y a la vez modelo político e incluso modelo judicial que tenemos en nuestro país? Y el abogado mismo se contestaba, él cree que esta plataforma electoral, aunque nuevamente vamos empujado, no es la solución, sino que pareciera que incluso no es más de lo mismo. Yo le veo muchos más ingredientes que degradan el proceso electoral. Por ejemplo, la proliferación de partidos políticos, muchos de ellos manipulados, tutelados por el partido que tiene el poder. Y lo que decías tú, Raúl, es la manipulación del proceso electoral, no de cualquier partido. En los últimos años ha sido del partido que está en el poder, o sea, porque para manipular y tener capacidad de torcer los resultados se necesitan recursos financieros, se necesita capacidad organizativa y se necesita tolerancia y simpatía de los organismos encargados de organizar, vigilar y supervisar el proceso electoral. Y eso es lo que hemos tenido hasta ahora. Ahora, la otra preocupación que veo en Honduras es que yo miro demasiada tranquilidad. A la gente no le preocupa quién va, quién no va, a quién lo dejaron fuera, aquí, allá, etcétera.
Lo mismo pasa con el problema de la sede. Vos ves que hay bulla, incluso a nivel internacional, hay ruido sobre el problema de la sede. Hoy escuchaba yo RT, el canal soviético, discutiendo sobre el problema de las sedes en Honduras, como modalidad y todo eso. Pero aquí se terminó la capacidad de convocatoria porque alguien destruyó con sus formas de legislar todo el movimiento social que debería de haber en Honduras, que en algunos momentos, junto con las Fuerzas Armadas, tutelaron lo que llamamos desde el 80 para acá el proceso democrático. Hoy esos grupos han realmente desaparecido y las Fuerzas Armadas han sido subsumidas totalmente al poder ejecutivo. Yo le preguntaba la otra vez a un general le digo yo, ya un general de 70 años, en su época se hubieran podido crear las sedes. Nunca, me dijo. ¿Y por qué ahora sí? Le digo. Porque ahora, me dice, con estas palabras, me dijo, ahora lo que hay en el ejército son gallinas. Le digo, pero usted sabe lo que ponen las gallinas. No, me dijo, pero es otra cosa la que hay, me dijo. Y entonces las Fuerzas Armadas, que son las que tutelan, dice la Constitución de la República, el proceso democrático, el proceso electoral en Honduras, prácticamente han desaparecido. Y no solo también de tutelar el proceso democrático, sino la soberanía de Honduras. Entonces es preocupante. Yo creo que nosotros, antes de ir a las elecciones de noviembre, aquí va a haber una crisis de carácter institucional. Yo veo que el protagonismo del presidente de la República, que en la convención habló 3 veces más de lo que habló el candidato presidencial, es un indicador de que el candidato más inestable que hay dentro de estos 13 que se inscribieron es el candidato del Partido Nacional. Y esa inestabilidad del partido gobernante puede traer realmente problemas. Incluso yo creo que ya hay problemas al interior del Partido Nacional que pueden arrastrar al país a una crisis que, con todos los agravantes que tenemos de carácter económico, de carácter de pandemia y de carácter social, pueden ser muy explosivas. Kenneth, y ojo con lo que acaba de decir Julio. Yo recuerdo que estuve presente ahí cuando el expresidente Zelaya y el equipo de trabajo se determinó incrementar el salario mínimo. No llegaron a acuerdos. Ahora Juan Orlando Hernández va a incrementar el salario mínimo. Esa también es una posición que lo puede generar enfrentamiento con el Consejo Hondureño de Empresas, con los empresarios, pero también lo puede catapultar a hacerlo popular con la gente. Claro, puede haber una medida populista que permita posicionar mejor al Partido Nacional. Pero mire, Raúl, algo importante en este tema es que la proliferación de partidos políticos, claro, se da porque es un derecho de las minorías que tienen también, y en el derecho electoral, el derecho de las minorías está vigente y es el derecho que tienen a poder establecer su partido político, el derecho a participar en política, pero algo que no se puede dejar de conocer es la instrumentalización que han servido los partidos minoritarios para que el proceso electoral no sea puro. Ese ha sido el gran problema de Honduras. La instrumentalización que han servido. Y mire, yo les decía que la ley procesal electoral para mí era un problema porque va a generar problemas en el hecho de las impugnaciones. Pero si miramos en un orden natural, ¿cuál fue la gran reforma que se hizo en la nueva ley electoral? Ninguna. Si usted ve en el orden natural, los procesos electorales van a ser exactamente igual. ¿Y qué pasó? Que los partidos políticos no quisieron soltar las mesas electorales, no quisieron soltar las ahora juntas receptoras de voto. Ese es el gran problema y por ahí debió haber empezado la gran reforma electoral que se quiso haber dado y eso no se dio y ahí es donde están los principales problemas de los procesos democráticos de Honduras y es lo que hablaba el abogado Raúl Pineda hace un momento, que las personas se jactan de que tienen el acta firmada en la mañana, de que ya tienen resuelto todo en la tarde y ese es el gran problema y se los digo también desde el punto de vista del conocimiento del derecho electoral, pero también in situ, del conocer qué es lo que pasa, y ese es el gran problema de Honduras, es el gran problema y los conflictos que se dan tierra adentro, donde tierra adentro solo hay un solo representante de un solo partido y sacan los demás partidos o están en contubernio con los demás. Ese es el gran problema y esa es la crisis que se puede avecinar en las elecciones generales.
porque ya estamos llegando a un nivel donde ya no hay tolerancia por parte de las personas. Decía que ahorita se escucha que todo el mundo está calmado, todo el mundo tiene un cierto nivel de tolerancia, puede ser, pero también estamos a un paso de que las personas también sientan de que ya no aguantan más con este tema y que la gran reforma política que todo el mundo esperaba del gran proceso electoral no fue lo que no fue la aspiración de todos los hondureños. Y ese es un problema, Raúl, que se va a venir, y es posible que la paz que todo el mundo espera en un proceso democrático no sea el resultado y se puede avecinar una crisis también. Abogado Pineda. Mire, Julio ha tocado un tema de mucha profundidad. El tema del envilecimiento del electorado. Cuando usted mira el nivel de abstencionismo, detecta que en las primeras elecciones de la segunda ola democrática electoral hubo apenas un 16% de abstencionismo y empezó a subir a 28, a 34. Manuel Zelaya fue electo en el proceso con mayor abstencionismo, un 45%. Juan Orlando Hernández en un 43%. Pero paralelamente a eso surge el afán de sobrevivir. Uno de los grandes problemas de la democracia es la pobreza. Si usted está en una sociedad empobrecida, y en Honduras andamos en el 70% de pobres, el electorado se le va a envilecer. El Partido Nacional fundamenta su campaña en una plataforma que es Vida Mejor. 5.000 millones de lempiras que se gastan o se invierten en techos, pisos, filtros de agua, bonos, y en los empleados públicos. El empleado público, hay 239.000 empleados. La mayoría aspiran a mantener su estabilidad laboral y les dicen, miren, si hay un cambio político, ustedes van para la calle. Entonces van a votar no por el candidato, van a votar por su estabilidad laboral. Le hablo de la visión del Partido Nacional, que tiene como meta, y a veces yo me asusto cuando escucho eso, sacar 71 diputados, cosa que yo veo extremadamente difícil. Y el temor. Usted va a ver un fenómeno bien interesante, lo que llamo yo la muerte del liderazgo histórico, del liderazgo tradicional del Partido Nacional. Don Juan Orlando Hernández barrió, eliminó, reposicionó, anuló a todo aquel liderazgo del Partido Nacional que históricamente eran los que manejaban el proceso. Carlos Catán, Rodolfo Irías, Roberto Martínez, Miguel Pastor, Ricardo Álvarez, Celín Discua. No dejó uno que pudiera ser un elemento de disenso en un modelo político autárquico, androcéntrico, donde solo se hace lo que él quiere que se haga o lo que él permita que se haga. A unos se les metió presos, a otros se les enjuició, a otros se les marginó. Y usted no encuentra ningún líder tradicional del Partido Nacional activo en el partido. Lo sustituyó por otra gente. No sabemos si esa gente va a dar los resultados de ese liderazgo tradicional, que probablemente hayan sido muy malos, pero para manejar elecciones eran muy buenos. Esos conocían todas las formas, todas las reglas del mundo de la transparencia y del mundo de la oscuridad para ganar elecciones. Ese grupo todavía existe, es un grupo que está profundamente resentido, pero que no se atreve a hacer ni decir nada por temor. Entonces estos componentes no los tenía en la otra elección. El último presidente a que le tuvieron miedo aquí fue a Roberto Soso Córdoba, que hasta le atribuían facultades mágicas para darse cuenta de lo que hablaba la gente de él, porque tenía un muy buen servicio de informantes.
Pero nunca en política se había visto a alguien que le tuviera tanto miedo a un líder con niveles de pobreza tan grandes que hicieran que la gente se envileciese tanto. Yo le digo a mis amigos del Partido Nacional, ustedes le piden perdón a Juan Orlando porque la punta del zapato de él pegue en la cara de ustedes. Y algunos los ha tratado muy mal. Los ha llevado a la cárcel, los ha enjuiciado, los tiene amenazados con juicios, los ha eliminado de cualquier estatus de influencia o de proactividad orientada a fortalecer su liderazgo o a mantener su liderazgo. Y sin embargo, no pasa nada. Ese resentimiento silencioso ahí está, pero nadie dice, y mucho menos hace nada. Tiene un partido liberal dividido. Es decir, el 50% del Partido Liberal lo tiene Luis Zelaya. Abogado, en eso que dice de Juan Orlando, que ha tratado mal, ahí se incluye al expresidente Porfirio Lobo, ¿verdad? Paradigmáticamente. Yo recuerdo todo lo que hizo Porfirio Lobo por poner a Juan Orlando Hernández de presidente del Congreso. Yo le quise ayudar a Rodolfo Irías y un día le pedimos a Nora de Melgar y a Tito Azura que fueran a hablar con Porfirio Lobo, a efecto de que Porfirio Lobo les dijera cuál era la línea política, porque había un acuerdo de que no iban a haber elecciones entre los diputados nacionalistas, sino que iban a delegar en Porfirio Lobo la designación del presidente del Congreso. Y cuando le dijeron, bueno, ¿a quién hay que apoyar? No, ustedes andan muy bien apoyando a Pispirías. Y luego recuerdo que empezaron los diputados a pedir dinero. Pepe Lobo dijo, no cometan el error de comprar votos, no, esto ya está arreglado. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, en un desayuno, llegó con 2 cajas y les dijo, señores, vamos a ir a una elección que obviamente ya había trabajado don Juan Orlando Hernández, que no quería ser presidente del Congreso, él quería ser ministro de la presidencia, eso me lo dijo a mí. Pero luego don Porfirio, inducido por su esposa, lo apoyó de la manera más abierta, más completa, y llegó a la presidencia del Congreso y después inexplicablemente actuó contra Lobo, de manera que hoy hay un rencor visceral por parte de don Porfirio que realmente es preocupante. Entonces usted va a ver fenómenos como que Porfirio Lobo, expresidente del partido, ex candidato, líder, hoy es candidato de la democracia cristiana. Esas cosas no las eran inadmisibles. Si a mí me hubieran preguntado eso hace 10 años, eso no va a pasar, es imposible. Esas atipicidades no han sido estudiadas. ¿En función de qué? En función de un sistema que es como un barco al que le han hecho un agujero bajo la línea de flotación por fenómenos nuevos. Libre perdió la calle. Yo jamás pensé que se iba a dar esa circunstancia. Libre perdió la calle es de nadie. Aquella fortaleza, aquel temor que se le tenía a Libre, porque su fortaleza estaba en la capacidad de parar un país, eso se terminó. Libre es un partido que engordó, como está gordo el Partido Nacional. El Partido Nacional se mantiene en base a organización y dinero. Entonces, la propuesta ideológica, el programa de gobierno, eso no importa. Aquí hemos soslayado todos los grandes temas que en el mundo se están abordando en los congresos, la muerte asistida, el aborto, el matrimonio igualitario, el modelo económico, la economía social de mercado, la reforma agraria. Esos temas no se tocan. ¿Por qué? Porque los políticos saben que a la gente no le interesa. Son necesarios, pero a la gente no le interesa, pero no hacen uso de su liderazgo. El gran problema de Honduras es la administración de justicia. Por el amor de Dios. Óigame, nosotros que vivimos en la profesión, hoy nos encontramos con un poder judicial, con raras excepciones, pero que es corrupto hasta la médula. Es decir, con fiscales desmotivados, algunos coludidos con el crimen organizado.
donde la Administración de Justicia es como una caseta de peaje. Si usted no paga, no se abre. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser cambiadas. Si no por nosotros, que ya, por lo menos Julio y yo, a pesar de ese tinte que nos ponemos habitualmente con don Julio, para disimular las canas, que él todavía no está jugando en esa liga, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por las generaciones futuras, porque el horizonte se va estrechando y se va estrechando más, y alguien tiene que hacer esto. Entonces, hoy llegó el momento de hacer las cosas bien. El país tiene un gobierno distanciado de la empresa privada, distanciado de las iglesias, peleado con los medios de comunicación, peleado con los norteamericanos, sin ningún respaldo, no tiene prensa. Y sin embargo, a fuerza se mantiene en el poder. Y esto no es democrático, ni siquiera es sensato. Entonces, el país demanda un relevo en el gobierno. Y por los movimientos que se están dando, pareciera que esa versión que ha echado a rodar el candidato a alcalde del Partido Liberal y don Porfirio Lobo cada vez va tomando cuerpo. El presidente quiere ir a una tercera elección y que parece que no existe ninguna fuerza política capaz de parar en ese propósito. Hace más de un año yo hablé de ese tema y don Juan Ramón Martínez me escribió un par de artículos ametrallándome por escrito. Pero esa es una realidad que tenemos a la vuelta de la esquina. Y no va a pasar nada. Y él decidió hacerlo. ¿Por qué? Por eso que también menciona Julio, la indolencia de la gente. La gente dejó de creer, se desencantó. La hemos atropellado tanto, la hemos engañado tanto, le hemos vendido tantas falsas promesas, que ahora la gente vive su realidad cotidiana. En ese orden de ideas hay que iniciar un proceso transformador desde sociedad civil. Sociedad civil tiene que crear liderazgos. Yo estuve en una reunión con el COEP, donde trajeron un experto norteamericano y les dijo, tienen que buscar un candidato y apoyarlo. Dejen de estar soñando en esas asepsias, en esa falta de participación, en esa actitud de observantes, de imparciales, de no comprometidos. Busquen un candidato, porque si no buscan un candidato que apoyar, ustedes van a fracasar. Y le estoy hablando de la actual dirigencia del COEP. Entonces, no hay espacio para observadores. Aquí hay que tomar una decisión, probablemente la menos mala. Tal vez no encontremos una solución ideal, pero yo sí siento que el papel de la sociedad civil, a través del fortalecimiento de algunos liderazgos individuales, el papel del Partido Liberal debería ser un papel del fiel de la balanza. Narrala es un fenómeno. Mientras la campaña de Tito Azur esté estancada, siendo un buen candidato, un candidato potable, Narrala con todo su ruido y con todos sus aspavientos, cada día está creciendo más. Y toda esa reforma electoral fue hecha para no darle participación a Narrala en las mesas. Ese era el interés político. Nunca interesó hacer una reforma electoral, porque si yo con la ley que tengo estoy muy cómodo para manipular y para hacer fraude, ¿por qué humanamente tendría que generar cambios? Entonces ahí es donde entra el papel de gente como Julio, un hombre bien informado, de los pocos hondureños que conoce de cartografía electoral, puede dar luces, o el papel de Kenneth y otra gente de ASJ, que deben empezar a ser un poquito más protagónicos y abandonar esa armadura académica, dejar de pensar como abogados y empezar a pensar como políticos y como ciudadanos. En la sociedad civil es como un pecado mortal decir, yo voy a lanzar mi candidatura para un cargo, porque ustedes no lanzan candidaturas para un cargo, es que los malos se han apoderado del gobierno. Facundo Cabral lo describió muy gráficamente.
Raúl tocaba un tema donde se quedó corto. Dijo, mire, ¿cómo vamos a gastar 5 millones en una diputación? No, un candidato del Partido Nacional gastó 10 millones en la elección primaria y probablemente va a gastar 20 en la general. Ese tipo de cosas son antilógicas y debemos abaratar la política. No es posible que un spot en prime time en una cadena televisiva le cueste $1,800. Hugo Noé Pino fue el otro día a contratar un espacio publicitario y le dijeron, bueno, $1,800 por spot, ¿quién lo puede pagar? Sobre la gente a la que no le cueste el dinero. Ese tipo de cosas hay que transformarlas y hay que transformarlas en el primer año de gobierno. Cuando hay ambiente, cuando el presidente tiene su liderazgo fortalecido, y ahí es la sociedad civil y los cooperantes deben empezar a presionar, tener los documentos listos y decirle, señor, queremos que nos apoye en esto para transformar este país en lo económico, en lo social, hacer una reforma política democrática para que los pobres tengan espacio de participar. Si no, esta gente va a seguir mandando porque gobernar no gobierna. Voy a hacer una pausa, pero antes, a ver cuándo se decide, como pregunta don Raúl, como dice correctamente, los buenos hondureños no se quieren meter. Una, porque los que trabajamos nos cuesta ganar dinero y en la política hay que meter dinero. Hay que tener dinero y un montón de gente que hay que ayudarle a la gente, porque aquí en Honduras a eso se ha acostumbrado. Entonces, a ver cuándo don Julio, don Raúl ya se ha aprobado, ha sido diputado. Sí, el abogado. Abogado, en el 2005, recuerdo que la reforma a la ley electoral se hizo cuando en abril decía que venía un huracán. Sí. En el 2005, don Juan Orlando Hernández no podía ser diputado. Ahora se repite el fenómeno. Recuerda que era cuñado de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Hoy se repite ese fenómeno con un candidato a diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán, que es hermano de un magistrado de la Corte Suprema. Entonces, allí se permitió todo eso. Y el otro elemento, vea, antes del 2009, realmente había un sistema electoral con sus defectos, pero no como lo otro. Yo siempre he dicho que aquí había un pacto bipartidista. 2 gobiernos liberales, 1 nacionalista. Y lo he dicho así con todo respeto. A Callejas, ¿a quién le pusieron de candidato los liberales? A Reina, ¿a quiénes le pusieron de candidato los nacionalistas? A Carlos Flores, ¿quiénes le pusieron de candidato los nacionalistas? A Pineda Ponce, ¿quiénes le pusieron de candidato los nacionalistas? Y entonces, y luego también en el 2005, del 2009 para acá, todo se rompió. Y Pepe Lobo debe estar dolido. O sea, Pepe Lobo llevó de secretario del Congreso Nacional al actual presidente. O sea, desde ahí lo promovió, que es la otra cosa criticable, ¿va? O sea, como Honduras, un país con muchas tradiciones de lealtades familiares, lealtades políticas, se rompieron tan fácilmente ahora. Bien, es el envilecimiento de la política, es decir, ya los valores se ralentizan y usted va a encontrar que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Hoy en esas planillas hay un montón de gente que tiene habilitada. Le vamos a tomar la temperatura a ese Consejo Supremo Electoral que nunca debió estar integrado por representantes de partidos, porque su papel es un papel como de jueces, ¿verdad? Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas, es decir, en política se gasta en publicidad. Bueno, haga lo que se hace en México, la banda electoral. Escoja los partidos que tengan masa crítica respetable, porque la democracia orbita alrededor de la mayoría, y que el Estado le pague, en lugar de darle deuda política, que le pague la publicidad. Y que todos tengan igualdad de armas. Pero mientras sigamos tigre suelto contra burro amarrado, la gente buena
no va a tener oportunidad. Y el país va a seguir en manos de malos hombres y, lo que es más triste, de malas mujeres, conduciendo los destinos de una nación que merece mejores cosas. Hay fiebre de los doctores para la política. La presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, se inscribió ayer ya como candidata de Narrala. Ligia Ramos, también de la gente que estaba ahí al frente, doctora también, se inscribió también. Hoy Carlos Umaña, compañero mío en San Miguel, anunció que aceptó una diputación por Narrala también. El doctor Mateus, que fue viceministro con Carlos Flores, se apuntó también con Salvador Narrala. En libre está el doctor Eliu Girón y el doctor Carlos Aguilar. Fiebre de los médicos por las diputaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó en Bruselas que cuando se reúne el miércoles con su par ruso, Vladimir Putin, en Suiza, le dirá cuáles son las líneas rojas que no debe cruzar. Es nuestro interés común y el interés del mundo que cooperemos, y veremos si podemos hacerlo. Y en las áreas donde no estemos de acuerdo, dejarle claro cuáles son las líneas rojas, declaró el mandatario estadounidense en una rueda de prensa. Después de participar de una cumbre de la OTAN, Biden protagonizará el martes un encuentro con los máximos líderes de las instituciones europeas y al fin de la jornada viajará a Ginebra, Suiza, donde será la reunión con Putin. En una conferencia de prensa en la sede de la OTAN, Biden dijo que el líder ruso es un hombre inteligente y duro, pero señaló que debería entender que si el opositor Alexei Navalny muere en prisión, eso sería una tragedia. En sus declaraciones, Biden también comprometió el apoyo del país a la integridad territorial de Ucrania y condenó las acciones agresivas de Rusia, que en 2014 anexó su territorio a la península de Crimea. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien. Y entonces, Julio, ¿quién? Oye, Raúl, mira, ¿Quiénes ganan? Eso de las leyes, de quiénes personas están inhabilitadas. Yo estaba viendo que en el Congreso hay un señor que se llama Roy Cruz, que es diputado al Congreso Nacional, que es primo hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que esos artículos debían de eliminarse si no los vamos a respetar. Porque antes se decía, si uno era pariente de un jefe de región militar, no podía, etcétera. Entonces, para que le demos un poco de credibilidad al sistema legislativo que regula los procesos electorales. Yo creo que ahorita, Raúl, todas las personas, aquellas que resienten de los partidos que ya han existido como tales, se están apuntando en el partido de Salvador Narrala. Y Salvador Narrala pareciera que es un partido indirecto, como era el Partido Laborista en Inglaterra, que el Partido Laborista prestaba la estructura, prestaba el nombre del partido a quienes se quisieran postular de parte del movimiento social o el movimiento gremial. Ese es un partido indirecto. Eso lo que nos puede generar a futuro es un Congreso totalmente inestable, difícil de llegar a acuerdos. Y yo creo que Honduras, yo he sostenido que incluso antes de las elecciones debería de llegarse a acuerdos aquí interpartidarios, pactar un poco algún tipo de políticas públicas que recuperen las debilidades enormes que ha tenido la destrucción de la institucionalidad que ha habido en todos estos años, y que esa recuperación de la institucionalidad como tal no se va a hacer desde el Poder Ejecutivo como tal, sino que tiene que hacerse desde el Congreso Nacional. Entonces, el país necesita algún mínimo acuerdo entre todos estos partidos. Y cuando veo yo proliferación de figuras que vienen del sector social o del sector gremial aspirando a diputados, puede generar ese tipo de problemas por la naturaleza misma de ellos. O sea, Raúl, vos decís que van una gran cantidad de médicos digo, te lo estoy confirmando. Al Congreso Nacional. Los médicos son por lo general personas que tienen... El problema es que no hay interés
en salvar el país. Usted no ve, don Julio, por ejemplo, que haya un plan establecido por cada uno de los partidos y diga, pactemos todos. Cualquier fuerza política que llegue, vamos a salvar a Honduras y vamos a hacer estos lineamientos, cualquiera que llegue, vamos a ir por este rumbo y este va a ser el gran acuerdo para salvar Honduras. Aquí cada uno está en su interés particular, está cada uno en un interés por ver qué consigue de manera particular. Entonces, cuando no están bajo los intereses de Honduras, es muy difícil y pueden estar las mentes más brillantes en cargos de elección popular, pero cuando no hay un interés particular de salvar Honduras, de salvar a toda esta gente que está en la clase baja, de que tenga movilidad social, de que pueda llegar a un nivel diferente. Estamos aquí, podemos seguir hablando mucho, pero la clase política no quiere cambiar. Porque ve, los daños a la institucionalidad que han habido en los últimos años son fuertes, enormes. Son fuertes. Y Honduras necesita restaurar eso porque es fundamental para poder reiniciar el sistema económico, lo que decía el abogado, la credibilidad en la justicia. ¿Va? Y mire, don Julio y don Raúl, y mire, Raúl, acá es fundamental. Y si usted se fija en las últimas elecciones, la movilidad de personas que votan son las mismas. Aquí hablamos siempre de que hay 600,000 nuevos votantes en cada elección. ¿Y dónde están? Si siempre hay 2.5, 2.6, 2.8 millones de votantes, ¿y dónde están esos 600,000 nuevos votantes que hay en cada proceso electoral? Porque el censo electoral sube, esos 600,000 jóvenes no votan, no hay motivación. Aquí vemos esos cantidad de partidos políticos que estamos hablando, que se inscribieron, pero no motivan a los jóvenes. Muchos jóvenes se van, están migrando, no están en Honduras y tampoco motivan para que vayan a votar. Mire, el abstencionismo es fuerte. Y se va a ver marcado también. Ahora vemos que casi el 55, 60% no indican por qué partido van a votar, no indican cuál es el partido de su preferencia, y es muy posible, dicen, ellos van a marcar la diferencia, y es muy posible que tampoco la marquen, y la van a marcar no yendo a las urnas, y eso es muy complicado. Por eso también es importante ver las cifras, ver el movimiento que se está desarrollando. Los partidos políticos se mueven sobre el mismo patrón electoral, sobre esa misma base que está desarrollando, y ahí es donde está el clientelismo político, ahí es donde está esa misma cantidad de votantes, y los partidos son muy cómodos estando en esa misma cantidad de votantes que no se mueven, porque esos son los que le dan la victoria, pero no se piensa en Honduras, no se piensa en ese daño que se le está haciendo a la institucionalidad hondureña. El próximo Congreso, al mes de septiembre, va a tener que elegir el fiscal. Fiscal es una de las debilidades que tenemos nosotros en nuestro país, sin duda. La Corte Suprema. Va a tener que elegir en enero del siguiente año, el 2022, la Corte Suprema de Justicia. Viene el Tribunal Superior. No, el 2023 se elige la Corte Suprema de Justicia. Va a tener que elegir todos esos organismos. Tribunal Superior de Cuentas, ¿no? Con los cuales usted puede comenzar a restaurar la credibilidad o la independencia de las instituciones. Tiene que ver también qué hace con los militares, ¿va? Porque los militares perdieron autonomía, perdieron todo, ¿va? Pero se entregaron totalmente al gobierno, y los militares, en el caso de la soberanía, han desempeñado algún papel. Hombre, la formación que le han dado al militar es que tiene que pelear por una piedra que sea en territorio hondureño. Hoy no, hoy son indiferentes a todo eso, pero usted ve en Honduras, en los últimos días yo he escuchado todas las críticas que hay de Ortega, que Ortega está sometiendo a la cárcel a todo aspirante. El abogado Pineda ya dijo cómo el presidente de la República se quitó todos los contrincantes tradicionales que podía tener dentro del Partido Nacional, y se los quitó de otra forma. Ortega, con menos asesoramiento, tiene que a última hora buscar reprimir a los que pueden competir con su gobierno. O sea que la destrucción institucional de Honduras, para recuperarla, tiene que pasar por el Congreso Nacional. En Honduras yo he escuchado, por ejemplo, candidatos de Libre, de diputados. Cada uno de ellos tiene sus propios proyectos a nivel del Congreso Nacional. O sea, ya no hay proyecto partidario a nivel del Congreso Nacional. Va a entrar como
como el doctor Noé Villafranca, que dijo, yo doy el voto para el Partido Nacional, sea presidente del Congreso, porque me van a construir un hospital oncológico. ¿Y en qué quedó eso? Entonces, todas esas cosas son de buenas intenciones, pero tienen una ingenuidad política realmente no consecuente con este siglo. Sí, abogado Raúl Pineda, ¿qué respuesta va a tener esta gente que se postula, como doña Suyapa Figueroa, doña Ligia Ramos, el doctor Carlos Umaña, el doctor Matius, Eliu Girón, Carlos Aguilar? ¿Qué respuesta va a tener de parte del electorado? Yo creo que va a ser buena. Es decir, la planilla de señor Narrala es mucho mejor que cualquier planilla de los otros partidos, porque tiene el componente de la novedad. El problema del movimiento de Narrala, y no voy a hacer una afirmación, es que no veo yo en este entorno, bajo las reglas del juego, verdaderos expertos manejando la campaña. Es decir, él tiene un problema donde se va a enfrentar a dinero y organización, y él tiene capitalizado un sentimiento antiorlandista, emocional, pero la organización todavía no la veo absolutamente estructurada. Si usted pregunta quiénes están manejando la campaña en Santa Bárbara, pues le dicen Mario Pérez y el abogado Dubón. Se pregunta por quién maneja la campaña de Narrala en Santa Bárbara, no encuentra respuesta. Todavía ayer los diputados de Cortés no sabían en qué posiciones iban, ¿verdad? Hasta hoy por la mañana se van a dar a conocer las planillas. Creo que Narrala no aprovechó construir una alianza con Luis Zelaya, un buen hombre. Ya ha tenido la experiencia, el background a través de los fracasos electorales que ha tenido para poder conducir una campaña. Pero Narrala va en un proceso de crecimiento. Y oiga esto, si la votación es masiva, si no se da eso que mencionaba el abogado Madrid, de esa indiferencia, de ese adormecimiento en la conciencia de la gente que se manifiesta en su no participación, si la votación es masiva, Narrala va a ganar la elección. Si seguimos con los patrones electorales de una participación reducida, va a ganar las elecciones seguras. La estrategia de campaña de Narrala debería ser una estrategia donde él entienda que él es un hombre conocido, que él es un hombre popular, pero no confunda que el antiorlandismo es necesariamente narralismo. Es decir, ahí es donde él creo que pierde un poco la dimensión, aunque mi criterio está haciendo muy bien las cosas. Hasta ahorita las ha hecho muy bien. Y si la Corte Constitucional le acredita a un representante en la mesa, que todo apunta que para allá van, va a ser una victoria política para él. Yo no sé quién le está manejando, no, sí sé quién está manejando la campaña del Partido Nacional. De lo que tengo mis dudas es hacia dónde la estoy orientando. Nadie pondría el tema de la sede en un año electoral. Nadie cometería los monstruosos y perversos actos de corrupción que no pueden encubrir en un año electoral. Es decir, el candidato del Partido Nacional es la tercera figura del partido. Primero es el presidente Hernández, que maneja la campaña de Azura y maneja su propia campaña. Luego, don David Chávez. Y luego tiene usted un candidato que ya le debió haber pedido permiso a Juan para decirle, mire, presidente, yo inevitablemente tengo que criticarlo. Algunas cosas de su gobierno no andan bien, permíteme criticarlo. Pero es un hombre que está entre la espada y la pared.
que no dice nada, que no va a los medios. Hoy la modernidad electoral le dice que la elección no se gana por los méritos del candidato, sino por la facilidad de comunicación entre el candidato y los electores. Que la lucha institucional, que antes era Partido Liberal contra Partido Nacional, hoy va a ser una lucha entre candidatos, Tito y Narrala. Que lo más probable es que al final estos tengan que hacer un acuerdo entre los dos, porque Tito no tiene ni un diputado puesto por él. Es decir, el poder se lo va a reservar Hernández siempre. Entonces, eso lo va a obligar a buscar arreglos con Narrala. Pero el gran problema de Honduras es que no vivimos un modelo democrático. Vivimos un modelo autárquico donde las decisiones del presidente caen sobre la cabeza de los destinatarios. La democracia es otra cosa. La democracia es limitar poder político y repartirlo entre los ciudadanos, buscar consensos. Pero también una nueva actitud del ciudadano. Aquí a uno le preguntan, ¿y qué va a pasar? Pero nadie le dice, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que yo llamo el adormecimiento de la conciencia de la gente, a lo que se refería Julio y que se expresa en lo que dice el abogado Madrid. Pero aquí ya vamos encontrando puntos de anclaje. Si la gente sale a votar masivamente, Narrala va a ser favorecido. Si se mantienen los márgenes, porque la elección solo dura 10 horas, si se mantienen esos márgenes y el Partido Nacional tiene una maquinaria donde los guías de familia saben que tienen que llevar 20 o 30 personas a la urna y tienen un listado, y cuando llevan a la persona a votar, se entrevistan con alguien que les va a dar un incentivo económico. Si se da esa situación, entonces Azura va a ganar. Si Azura llega al final de la campaña, porque aquí todo es posible. Hay un rumor que le está haciendo mucho daño a la candidatura del Partido Nacional. Yo fuera director de campaña y ya hubiera puesto al presidente Hernández y a Tito Azura en una conferencia de prensa a aclarar que bajo ningún concepto Tito Azura va a ser obligado o persuadido a renunciar. Pero esa sospecha debilita la candidatura de Azura. Y esos son errores imperdonables para cualquier aprendiz de director de campaña. Consecuencia de eso, un ambiente electoral de inseguridad, de incertidumbre, de inestabilidad, donde todavía vemos un presidente comportándose como que fuera candidato, donde se llegó a un punto en que el discurso menos visible en la convención del Partido Nacional fue el del candidato y tuvo que irse a sentar a las últimas líneas de la convención porque estaban repartiendo la comida cuando él estaba hablando. Donde el presidente de todos los hondureños no tenía nada que hacer en esa convención porque la figura protagónica es el candidato. Entonces, ¿a qué le están apostando? Y ahí es donde yo veo ese fenómeno maravilloso, el temor que le tienen al presidente. Es un pánico atroz donde la gente habla muchas cosas, pero no en presencia de él. Y yo a veces me divierto cuando me reúno con líderes políticos del Partido Nacional, que lo primero que hacen es ir a guardar el celular porque todos están bajo la paranoia de que don Juan Orlando a través de su aparato de inteligencia los está escuchando y puede haber un castigo, una retaliación, una venganza. Corren a poner el celular a la par de una computadora porque les dicen que ahí ya no es viable la intercepción telefónica ni estarlos escuchando, y corren a guardarlos y después expresan sus sentimientos de malestar. Yo veo en la conducción de campaña del equipo nacional un equipo muy modesto. En el de Narrala lo veo muy desordenado. Entonces Narrala tiene un problema que es el tiempo. Tiene 5 meses para trabajar en 18,400 mesas y tener casi 50,000 personas. Él dice que tiene 70,000, ojalá que así sea. Para ir con lealtad a defenderle los votos y empezar
hacer sus movimientos internos y externos y aprovechar las ventajas. Claramente el gobierno de Estados Unidos simpatiza con Garrahan. Es decir, ahí no hay que perderse, y el propio presidente Hernández se los ha dicho a los dirigentes del Partido Nacional. Es decir, no tenemos en el Partido Nacional la bendición del imperio, pero yo no sé si la oposición lo está aprovechando. Y luego empezar para entender que el país necesita grandes reformas. Yo sí, a estas alturas, soy partidario de una constituyente que le reforme algunas cosas. Por ejemplo, no creo que en 4 años un presidente pueda desarrollar con efectividad un buen plan de gobierno. Creo que el tema de la reelección debe ser abordado y considerado y consultado al pueblo. Creo que el tema de las campañas políticas tiene que ser revisado. Es decir, este país ya no puede seguir teniendo altos dignatarios de gobierno puestos por los narcotraficantes, porque son los que dan más fácilmente el dinero, son los que se ofrecen para financiar campañas. Y eso fue en el pasado y sigue siendo ahora también. Honduras es el gran megaproyecto de los narcos. ¿Por qué? Porque de Colombia y de Venezuela hay mucho problema, mucho obstáculo, mucha barrera para llegar al mercado de Estados Unidos. Y hoy usted en Honduras se encuentra que se encuentran con cultivos de 50 hectáreas de árboles de coca. ¿Por qué? Porque es más cómodo llevarla de acá, un país tolerante, un país laxo, permisivo, de aquí al mercado de Estados Unidos, 2 horas. Entonces, ese tipo de amenazas tiene que enfrentar a la sociedad hondureña, dejando de ser observadora y pasándose de las bancas de los que van a ver el espectáculo al escenario y procurar que la gente buena. A mí me alegra que Zulepa Figueroa vaya como candidata a diputada. Es una buena mujer. Creo que don Salvador tiene que buscar los mejores hombres y las mejores mujeres de la sociedad civil, de los partidos políticos, y ponerse a trabajar en base a un plan que ya está hecho. El plan de nación no es malo, es bueno. La visión de país es correcta. Y empezar a hacer algunas cosas, revolución educativa. Y fíjense que no digo transformación educativa. Mientras en China los niños estudian 9 horas, en Singapur 9 horas, en Japón 9 horas, y de ahí salen a veces a sacar una capacitación adicional. En Honduras tenemos 2 años de no dar clases. Y el promedio de escolaridad es de 4 años y medio, de mala escolaridad. Entonces aquí nos dicen que las sedes nos van a dar trabajo, sí, nos van a dar trabajo de aseadores, de guardias, de jardineros, porque no tenemos una mano de obra altamente calificada. Y ahora se está encubriendo con eso que llamo yo, los cultivos de chiles de colores, todo un proyecto político para asegurar la impunidad de funcionarios del gobierno que por sus relaciones con el crimen organizado y con la corrupción los vomitan en cualquier país donde quieran ir a vivir. Entonces ese tipo de cosas tienen que transformarse. Y se transforman a través del poder político, no de la retórica. Hay que participar y la gente buena. Ya a ratos oigo a Raúl Valladares decir que se va a lanzar de candidato a alcalde y no se anima, no quiere abandonar su área de confort. Pero pudiera hacer un buen papel. Otros lo han hecho y les ha ido bien. Es decir, y si no se gana, se participa. La política es sentarse en una mesa, no necesariamente en la cabecera de la mesa, pero desde el estar sentado en la mesa, ya usted está haciendo incidencia para cambiar, para transformar, para lo bueno. Estas reflexiones hemos dejado fuera Libre y hemos dejado fuera ahí, Julio, al Partido Liberal. Permítame, me dicen aquí, y yo también había pensado, el abogado Pineda descalifica a Yani y a Xiomara. Me gustaría preguntarle por qué, me dice don Oscar Vargas. Y también, cuando yo hablo con los políticos, con los líderes, me dicen, Raúl Narrala no tiene quien le defienda el voto en la mesa. Y también dijo otra cosa importante, la repartición del billete.
el día de las elecciones, la repartición del billete a la gente muy, muy pobre y de escasa cultura en Honduras, la repartición de comida, todo eso cuenta a la hora de las elecciones. Solo que aquí ocurra lo que pasó en Nicaragua cuando Violeta Chamorro le ganó a Ortega, o haya algo espectacular, pero y Narrala, bueno, voy a decir esto, Narrala y Julio Larios aseguraban que tenían esa estructura para defender el voto en la mesa, pero a mí me consta que el señor Pedro Barquero, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés... ¿Va de diputado Pedro o no? No, creo que no, pero él es el que está manejando eso y moviendo eso. El señor Pedro Barquero, bueno, buscaron la candidatura, que Xiomara le diera la candidatura a Narrala. Y también fueron a tocar las puertas del Partido Liberal para que los liberales le dieran la candidatura a Narrala. Entonces eso me hizo pensar que es cierto, que estructura no hay. Entonces, ¿cómo van a defender eso? Yo agradezco las intenciones, pero para ser candidato a alcalde hay que tener dinero, porque yo me levanto... ¿Quién compite con Chávez aquí? Nadie. Hace 30 años me levanto a las 4 o 5 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche. Y el abogado Pineda bien lo sabe, no es fácil eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser Narrala? ¿Tiene o no tiene quien le defiende el voto? No tiene. Lo que decía el abogado Pineda. Pero, ¿quién dirige la campaña de Narrala en Santa Bárbara? Yo pregunto, ¿quién la dirige en El Paraíso? ¿En Olancho? No hay nadie. En San Pedro sí hay quien. Yo creo que en Tegucigalpa también hay quien. Fuera de ahí, yo no veo nada. Mire, y ese es el principal problema que tiene Narrala, y tal como lo manifestaba el abogado Raúl. Mire, el problema es que de buenas intenciones está hecho el cielo, ¿verdad? Y el detalle es que yo puedo tener gran cantidad de seguidores, gran cantidad en las redes sociales, pero ¿sabe cuál es el gran problema? Que no tengo quien me cuide la mesa, y si no es alguien que es totalmente confiable, me van a comprar a esa persona que está ahí. Puede tener muy buenas intenciones de estar cuidando la mesa, que se lo van a comprar. Mire, esas situaciones pasan, y de uno u otro partido. Mire, ¿por qué pasó el problema en las elecciones pasadas en el cual el Partido Liberal no tenía las actas que aducía? ¿Y por qué no las tenía? Porque su representante no se las pudo dar. ¿Y por qué no se la dio? Así es. Porque algo pasó, se lo compraron. ¿Por qué Libre no tenía la cantidad de actas necesarias cuando Narrala lideró la alianza? Porque no tenía su representante, jamás se las dio. Entonces, mire, es importante cuando los partidos políticos están en este tema, el poder tener esa movilización, esas bases aseguradas, y lo que usted dijo. Nadie, Raúl, ese día de las elecciones, mire, hay que tener, la persona que va a la mesa es un compromiso, una lealtad con el liderazgo, con el partido, pero también usted tiene que darle su comidita ese día de las elecciones. La persona, si usted no le asegura el tener el pago de ese día en la mesa para sus hijos, muy difícilmente, si va por amor, ese día, el amor se lo va a dar otro partido, ¿no? Abogado, en su análisis, usted ni menciona, ¿Qué pasa? usted solo, perdone, ni menciona a Libre con doña Xiomara de candidato, ni al Partido Liberal con Yanni. La gente me insiste que le pregunte. Todo está en el abanico de posibilidades. Se está participando, tanto el abogado Rosenthal como doña Xiomara pudieran ganar. Nosotros trabajamos en el rango de las tesis plausibles, es decir, ¿qué puede pasar? Bueno, Libre ha ido a 3 consultas internas. En 2 de ellas ha sacado más de 400,000 votos y en la última 500,000. Con eso no llega a ningún lado. A menos que excepcionalmente haya una persuasión tan grande que la gente del Partido Nacional, del Partido Liberal, del PSH y los indecisos, que son el 41% del electorado, decidan votar por Xiomara. Trabajamos en rangos de posibilidades, el rango de posibilidades de ella muy reducido. Yo sostengo la tesis que mientras Manuel Zelaya dirija Libre, Libre no va a ganar una elección. Manuel Zelaya para mí es el Chapik Handal del Farabundo Martí. Libre es un gran partido. Yo creo que en el 2013 era un partido ejemplar.
con fervor, pero perdió la calle. Actualmente Libre ha perdido la calle, que era su principal fortaleza. En el Partido Liberal, si usted suma los votos del periodista Vanegas y los de Luis Zelaya, son el 50%. Es decir, sigue siendo un partido dividido donde Vanegas no se ha pronunciado y donde don Luis Zelaya dijo ayer que no va a votar por Jenny Rosenthal. Seguramente no va a arrastrar con él a todos los liberales que votaron por ellos, pero un número significativo. Independientemente que ser candidato presidencial nunca estuvo en la agenda de Jenny Rosenthal cuando vino a Honduras. Esa fue otra negociación. Sin embargo, también, y es más, sería un buen candidato. Yo no lo conocía hasta que participamos allá por el 2010 en un evento en el Banco Centroamericano, un hombre muy preparado, muy lúcido, pero no lo van a dejar llegar a mi criterio. No estoy descalificando a nadie, pero yo no me puedo comportar como activista, porque respeto mucho a Raúl Valladares y a mis compañeros panelistas, y tenemos que hacer un análisis objetivo, imparcial hasta donde sea humanamente posible. No le veo posibilidades. Lo que yo veo en las encuestas, y veo muchas encuestas, por cierto, hay encuestas para todos. Hay encuestas que gana Narrala, hay encuestas que gana Tito Azura. Las encuestas válidas son las que no se publican. Y dentro de estas encuestas que no se publican, ¿qué le puedo decir? Que Narrala va creciendo, que está haciendo ruido, que Tito Azura está estancado, que la candidatura de David Chávez es la candidatura que menos votos ha sacado en comparación con las de Ricardo Álvarez y Miguel Pastor. Tito Azura apenas sacó 681,000 votos en la elección interna frente a 192,000 abstenciones de gente que fue a la urna nacionalista y no votó por él. Yo estoy convencido que las elecciones, los resultados fueron manipulados, y me sorprende que no le hayan puesto a Tito unos 800,000 votos. Le pusieron muy poco. ¿Qué hay detrás de eso? Si los resultados se manipularon y todo el mundo sabe que notoriamente se manipularon, ¿por qué le pusieron solo 681,000 votos? Eso me pone a pensar. Por eso le digo que lo que yo veo hoy, la fotografía de hoy, es que el debate va a ser Narrala, Narriazura. Que los otros pueden llegar a la presidencia, y pueden, tiene que haber un cambio drástico en el escenario electoral en los próximos 5 meses. Uribe, una semana antes de su primera elección, estaba perdiendo las elecciones, pero se trajo una especie de mago del manejo electoral. En una semana el panorama cambió y ganó la elección. Es decir, en política no hay nada escrito en piedra, no hay dogma, no hay ese tipo de paradigma. Las cosas cambian, ¿verdad? Es decir, ¿quién le hubiera dicho a usted que Pepe Lobo iba a ser enemigo de Juan Orlando Hernández? ¿Quién le hubiera dicho a usted que personas que anduvieron en un helicóptero peleando con los diputados para que le dieran el voto a Juan Orlando Hernández, les iban a meter los hijos a juicio? ¿Quién hubiera dicho que el hermano de don Porfirio Lobo iba a estar enjuiciado, que su esposa la iban a presentar esposada de pies y manos, que fue un acto infame, un acto indigno? Que una mujer no se trata así, independientemente de lo que haya hecho. Es novedades. Entonces, no estoy diciendo que no tienen posibilidades. Digo que a mi criterio y en base a alguna metodología que yo supongo más o menos científica, en este momento el debate es entre Azura y Narrala. Y digo también que si hay una votación masiva, va a ganar la elección Narrala. Si la votación se mantiene en los parámetros tradicionales, la elección la va a ganar Tito Azura. Y que ambos tienen un rival común que se llama Juan Orlando Hernández. Julio. Sí, yo creo que Narrala, la principal debilidad que le veo yo también es
la falta de liderazgo interno. O sea, Narrala es muy voluminoso, muy cambiante. Y para ganar una elección, usted necesita tener un equipo cohesionado. Narrala tiene una buena imagen. Lo tiene. Él dice que lo tiene. Y es un candidato raro, porque él saca a la gente. Sí, dice, la releva. La gente que se vaya. La saca, la vuelve a meter. Y de repente regresan de ese grupo de que esté en esa planilla. Muchísima gente él había descartado y la había sacado. Y regresa. Un partido de Narrala. Hoy tiene nuevos resentidos. Hoy tiene nuevos resentidos. Abogado, en la elección pasada, toda la estructura del Libre trabajaba a favor de Narrala. Yo recuerdo que Narrala nunca dejó de ir a los programas de televisión que él maneja en pleno domingo, que es un día de campaña. Hacía el trabajo. Narrala le dijo a Mel que él no iba en ningún momento, los domingos yo trabajo, le dijo. Y Gilberto Ríos andaba con Narrala, ¿ah? Sí. Entonces ahora, por ejemplo, el Pino se une a Narrala. O sea, Doris ha sido la mujer más inteligente para sacarle provecho a la ley electoral actual que han habido. Y entonces se va, pero el Pino no le llena debilidades que tiene organizativamente Narrala. Entonces, y llega con Narrala porque no se entendió con Libre. Sí, no se entendió con Libre, pidió el 30% de la deuda electoral y no se lo dieron. Doña Doris tiene una ventaja. Le pueden asignar los fondos que sea y ella resuelve todo diciendo fueron liquidados. No importa si son viáticos pagados a diputados que no deberían recibir esos viáticos, no fueron liquidados. Abogado, es otra cosa que uno beba. Hoy la figura del Pino es Doris. Pareciera que las viejas figuras de Pino le dieron en arriendo el partido a Doris. Y Doris, mire, para evitarse problemas, se fue a aliar a Narrala y bueno, hay que ver a él cómo sale adelante. Claro, es una manera de salvar el Pino. Es una manera de salvar el Pino, claro, por supuesto. Recuerde que no está seguro el poder mantener el partido a flote. Y con la alianza lo puede lograr la subsistencia del partido. Entonces, ahí creo que fue una alianza de subsistencia la que hizo Doris, ¿verdad? Porque le entregaron el liderazgo del partido y ella tiene que asegurar que el partido subsista y que pase estas elecciones generales. Mire, al final, creo que la verdadera lucha de Narrala debe estar un poco crear un orden interno en su partido. Él debe crear un orden porque ha estado con un liderazgo muy desordenado. Miren, el partido no se puede actuar, cuando usted tiene un partido, no se puede actuar de manera muy sentimental. Hoy me enojo con una persona, mañana no, lo saco del partido porque no puede actuar así. Usted tiene que ahí actuar y pensar ya como... pero abogado, es imposible con Narrala. Bueno, pero él debe asesorarse muy bien, porque si no el partido va a terminar destruyéndolo como lo que le pasó anteriormente. Y si él en estos 5 meses no crea una estructura de base en el partido a nivel nacional, no se le auguria un buen resultado, como dice el abogado Raúl, no va a tener un buen resultado porque, miren, la gente puede ir masivamente a las urnas y que si él logra la victoria política en la sala de tener un representante, pero si él no tiene toda su estructura de base, mire, y aunque él no logre políticamente la victoria de tener un representante, pero si él logra tener un observador permanente en todas las urnas a nivel nacional, si él no logra esa victoria, lo lograría, pero si logra crear esa base. Ahora, si esa base no lo logra crear, los 11 partidos políticos van a tener aproximadamente 36,000 representantes en todas las mesas electorales. O sea, cada partido va a tener aproximadamente 2,800 representantes en esas mesas. Si esos 11 partidos lograran llegar a acuerdos, si no fueran satélites del partido gobernante, pudieran llegar a acuerdos de que esas 2 personas que van a estar ahí le van a cuidar el voto, esos 2 votos con uno más que pueda ser libre, que pueda ser liberal o partido nacional, hacen mayoría dentro de una mesa electoral. Totalmente. Ahora, para todo eso se ocupa organización. Claro.
Y yo ahí veo el gran problema que tienen la ventaja Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre, porque sí se ocupa organización realmente de que pueda responder. Yo creo que, se lo decía Narrala, yo creo que cometió un error con ese discurso de demandar tan violentamente un representante. Si va a haber un representante de Libre y uno del Partido Liberal de base, un elemento comerciante, ciudadano común, a la hora de inclinarse en favor del Partido Nacional o de Narrala, yo creo que la base liberal, la base de Libre, escogería Narrala. Así es. Pero abogado, fíjese bien que no veo la base de Libre apoyando al Partido Nacional porque los aborrecen. No veo al Partido Liberal apoyando al Partido Nacional en una decisión, en una junta receptora. Electoral. Es decir, sí puedo creer, es más, estoy convencido de que hay arreglos a nivel de cúpulas, pero eso no trasciende a la base. A la hora de escoger, ellos escogerían a Narrala. Por eso cuando él amenaza con no participar, Narrala no es Jorge Elías Gaitán, ni son esos liderazgos por los que la gente va a salir a la calle a destruir casas, ¿verdad? Es decir, tiene que manejar eso con mucha inteligencia. Insisto, yo sé que él tiene sus buenos asesores y creo que está haciendo bien las cosas. La política también es teatro, es teatralidad, es declaraciones espectaculares y también tiene un componente histriónico. Yo sí pienso que en la mesa electoral el Partido Nacional la blinda no con Libre, no con el Partido Liberal, la blinda con la gente de los partidos creados exprofesamente que debieron haber presentado 69.500 firmas para su inscripción y que estoy convencido que no las presentaron, pero que el Consejo Electoral graciosamente los inscribió. Es decir, usted no conoce los acuerdos. Son personas que dirigen esos partidos, ¿va? Claro. Son unos ilustres desconocidos. Pero sí creo que él cometió un error condicionando su participación política al hecho de que le dieran un representante. Entiendo que fue parte de un componente medio teatral ahí, porque entiendo que él se inscribió como candidato y que no va a tener problemas porque el Consejo dijo que la representación del partido la tenía Narrala. Entonces, el Partido Nacional tiene una especie de quinta columna porque el movimiento de Narrala es un movimiento altamente infiltrado por el Partido Nacional. Ahí tienen mucha gente porque ellos conocen el panorama, ellos conocen las reglas. Si usted va con 20 personas donde Salvador Narrala que se van a adherir a ese movimiento, él los recibe cariñosamente y les da la bienvenida. Si 20 personas del partido de Narrala van al Partido Nacional, en el Partido Nacional les dice, mire, déjenme 10 aquí y los otros 10 regresen allá y nosotros les vamos a decir en qué momento tienen ustedes que defeccionar, que abandonar ese partido, que traicionar, cuando sea el momento que nosotros queremos. No descarte que aquí van a haber acciones legales contra Narrala en el momento que convenga el gobierno. Narrala le dice narcotraficante a Juan Orlando Hernández, corrupto, ¿qué no le dicen? Y se quedan callados, pero no se quedan callados porque aceptan el insulto, sino porque están esperando el momento indicado. Y lo que pasó en Nicaragua es un muy mal ejemplo de hacer lo que se tenga que hacer. Es decir, yo estoy claro en que el Partido Nacional conoce la estructura del Partido de Narrala, pero el Partido de Narrala no conoce la estructura del Partido Nacional. Y ahí conocen las 1000 formas de pelar un conejo. Ahí es donde yo veo que falta ese componente que inevitablemente es necesario en una campaña: la malicia, el olfato al peligro, la maniobra. Yo estoy convencido que el fin no justifica los medios. Los medios también importan,
El fin debe ser ético y los medios deben ser éticos. Pero ante la oposición se planteó un gran problema, que una vez lo discutíamos con Luis Zelaya. ¿Qué quieren? ¿Ser presidentes o que se vaya la gente que esté en el poder? Y ellos no se ponen claros en eso. Si usted quiere que se vaya esta gente, ponga cualquiera y trabaje. Pero si usted quiere ser presidente, va a generar confrontaciones, disensos, separaciones. Y lo está viendo ahorita cuando mira el papel un tanto gris de Luis Zelaya, que debió haber sido la segunda figura del movimiento de Narrala. Pero hay un enfriamiento en la reelección que no le conviene en nada a Narrala y que ojalá sea superado en su momento. Las elecciones se ganan con estructura, organización y dinero. Si los partidos organizados no les resulta fácil cubrir las mesas, no digamos el partido de Narrala, que no tiene ninguna estructura, dice el abogado Urtecho Yamborde. Gracias a todas las personas que nos han enviado mensajes. Vamos a cerrar. Conclusiones, abogado Kenneth Madrid, ante este panorama que tenemos previo a las elecciones generales. Y gracias de nuevo por estar acá. No, siempre es un placer, Raúl, estar en la entrevista y sobre todo hablando de este tema tan importante para la sociedad hondureña y sobre todo en este año electoral. Mire, es importante, ojalá que los políticos comprendan y sobre todo los partidos políticos lleguen a un gran acuerdo por Honduras. Creo que es importante que piensen en la institucionalidad, el gran daño que se le hace a Honduras si no se piensa en que la institucionalidad, los valores, el alto grado de destrucción que Honduras está teniendo y en que llegue quien llegue, tengan el compromiso moral y ético de salvar a Honduras, de salvar a Honduras de este agujero en que está y que todos den un paso al frente. Si cada uno está pensando en jalar agua para su molino, no estamos en nada, Raúl. Sí. Gracias al abogado Kenneth Madrid. Aquí me escribe el amigo Nelson Licona. Saludos hasta Valle de Ángeles a Nelson. Foro en el cual hay que ver, escuchar y tratar de aprender. Mi saludo de admiración y respeto para los cuatro. Abogado Raúl Pineda, conclusiones. Hoy leyó, como dice usted, y es correcto, y en política un día es bastante tiempo. Abogado, gracias por haber estado con nosotros en la entrevista. Conclusiones, mensajes y reflexiones finales. Gracias por permitirme la satisfacción de compartir con usted y con los dos distinguidos panelistas. Bueno, las elecciones internas y primarias fueron una lección de lo que están dispuestos a hacer ciertos sectores para conservar el poder. Ojalá la oposición haya aprendido la lección. Necesitamos no solamente cambios de gobierno, necesitamos cambios de modelo. Y en eso tenemos que participar todos los hondureños y particularmente aquellos políticos y candidatos que estén animados por un sentimiento de amor a este pequeño país. Muchas gracias. Gracias al abogado Raúl Pineda Alvarado. Cerramos con don Julio Navarro. Julio. Raúl, un placer. Como en ninguna época, pueblo hondureño, tenemos 13 candidatos presidenciales y posiblemente 2 más. 15 candidatos presidenciales. ¿Y los independientes? Proliferan, por eso puede ser que hayan 2 más, van a haber 15. Entonces lo que necesitamos ahora es construir la ciudadanía. La proliferación de candidatos debe también necesitar una ciudadanía que vote en forma racional y vote inteligentemente. Hasta el momento, todos los candidatos presidenciales han hablado de qué van a hacer para ganar las elecciones, pero nadie ha dicho cómo va a gobernar. No es suficiente ganar, sino que el país necesita saber cómo van a gobernar, porque después de una década de destrucción de la institucionalidad, va a ser necesario reconstruir el Estado que tenemos. Bien, hay 13 candidatos, si se suman 2 más serían 15. Y es cierto lo que dice Julio, yo ya días vengo insistiendo, cuando han escuchado ustedes a un candidato a la presidencia que diga, yo voy a asumir el 27 de enero, el 27 de enero, y ese día voy a estar inyectando tantos hondureños con tantas vacunas, nadie habla de eso. Es la realidad, pocas propuestas, pero usted en su voto tiene
una fuerza importante, siempre y cuando sean unas elecciones limpias y transparentes. A las autoridades del registro y la identidad. Todo lo que prometieron, ¿dónde está la identidad a 5 meses de las elecciones? Gracias a todos, buen día.